Ok, ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, eh, les damos la más cordial bienvenida al Seminario de Organizaciones e Instituciones de Seguridad e Inseguridad del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. El día de hoy nos acompaña la maestra Daira Arana Águila. Eh, Ella es candidata a doctora en Política Pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es maestra en Asuntos Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales. También es directora general de la Organización de Asuntos Internacionales Global DAO MX, y sus líneas de investigación son procesos de militarización y militarismo en América Latina, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario. Ha laborado tanto en instituciones gubernamentales como en organizaciones de la sociedad civil y académicas con enfoque en cuestiones de seguridad, uso de la fuerza y normas de protección de la persona. Es coordinadora del libro Fuerza Pública en América Latina, sus retos y buenas prácticas a la luz de la democracia y los derechos humanos. Del mismo modo, es autora y coautora de artículos sobre militarización y militarismo en distintas revistas. Eh, el día de hoy, la maestra Daira Arana nos va a presentar su trabajo que titula El ensanchamiento de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública al desarrollo nacional. Eh, Hay una perspectiva muy interesante en lo que ella nos va a presentar, eh, digamos, sobre la institución militar, sobre la cuestión del militarismo y la militarización, algunas de sus diferencias. Eh, es un trabajo, bueno, lo que ella nos ha mandado para la sesión del seminario del día de hoy son trabajos muy interesantes sobre cómo pensar y reflexionar la cuestión militar, que sí, un poco está la cuestión de la seguridad y por otra parte está la cuestión del desarrollo. Entonces, el tiempo que puede ocupar no es limitado, el tiempo que considere necesario para poder hacer la presentación, eh, y posterior a la presentación, eh, pues iniciamos una ronda de participaciones y preguntas para que nuestra invitada del día de hoy nos pueda contestar y nos pueda comentar sobre este trabajo. Adelante. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a quienes organizan este seminario. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí como estudiante del doctorado en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Además, estoy un poco nerviosa y emocionada porque es la primera vez que voy a presentar parte de los hallazgos de mi investigación doctoral, entonces, con todo lo que eso implica, les agradezco muchísimo el espacio. Más me parece muy interesante los temas que trabajan en el seminario, sobre todo para abordar cómo la institucionalidad en temas de seguridad, pues no solamente puede generar aspectos positivos, sino también puede generar pues dimensiones problemáticas, por no llamarlas negativas. Justamente como mencionaba Salvador, me interesa abordar con ustedes este proceso de ensanchamiento de las funciones de las Fuerzas Armadas. Quiero hacer algunas precisiones o algunas notas metodológicas. La primera es que busco ser un poco cuidadosa de utilizar términos que escuchamos muy recurrentemente en las noticias o en otros ámbitos como militarización y militarismo, por ejemplo, porque me parece que lo que estamos observando actualmente, en específico en el caso de México, pues es bastante complicado encasillarlo en uno de los dos fenómenos, además de que académicamente tampoco hay un consenso sobre qué debemos entender por estos dos aspectos, ¿no? Entonces, haciendo esa nota y reforzando que es parte de mis hallazgos de mi investigación, que está enfocada en dos casos, el caso mexicano y el caso brasileño, y lo que voy a presentarles es sobre el caso mexicano, atendiendo a, pues, que el país en el que habitamos, ¿no? Y que la UAM, pues, está en México, ¿no? Entonces, creo que sería más interesante eso, aunque, claro, abordaré algunas cuestiones del caso brasileño y si surgen algunas preguntas, con gusto puedo contestarlas. Entonces, voy a compartir la pantalla o voy a compartir la presentación que preparé para esta sesión y quisiera iniciar con el planteamiento del problema de la forma más básica.
Actualmente observamos en el mundo que las Fuerzas Armadas están asumiendo cada vez más actividades relacionadas con la administración pública. Esto es importante. No solamente son las actividades de seguridad pública, que es una narrativa que escuchamos al menos en América Latina y en México de manera particular en los últimos 20 años, sino que están tomando cada vez más tareas civiles, algunos les mencionan, pero pensémoslas en el sentido del Estado, ¿no? Las tareas de la guerra o del quehacer de las Fuerzas Armadas no necesariamente son consideradas desde la literatura de la política pública como tareas de administración pública, ¿no? Son tareas excepcionales para un cuerpo del Estado excepcional y además un cuerpo institucionalizado de años y que generalmente es tratado como una institución permanente. Ese es el caso de México. Si ustedes revisan la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, encontrarán que la referencia que se hace a las Fuerzas Armadas es de Fuerza Armada Permanente, ejemplificando tres: el Ejército, la Fuerza Aérea, que están dentro de una Secretaría de Estado que se llama Secretaría de la Defensa Nacional, que forma parte del entramado burocrático de la administración pública, y la Armada de México, que está dentro de la Secretaría de Marina, que también una Secretaría de Estado, que burocráticamente pertenece a la administración pública, ¿no? Entonces, este fenómeno de ensanchamiento hace referencia a cómo van aumentando, no quiero usar la palabra creciendo, sino aumentando, haciéndose más grandes las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en un estado, ¿no? Esto tomando en cuenta que tienen tareas asignadas muy específicas o a veces generales, pero pues concretas en las constituciones o leyes nacionales. Pero hay una particularidad. Este fenómeno es global, ¿no? O sea, el aumento, el ensanchamiento de las funciones de las Fuerzas Armadas en el mundo es un fenómeno global, pero hay unas diferencias si tomamos esta desde la dimensión de los estudios regionales, por ejemplo. En América, a diferencia de en África y Asia, el mecanismo por el cual las Fuerzas Armadas están ensanchando o se están ensanchando sus actividades no es el tradicional golpe de Estado. En la literatura de las relaciones cívico-militares generalmente se problematiza la interacción entre las Fuerzas Armadas con las instituciones civiles del Estado a partir de qué tanto las Fuerzas Armadas pueden hacer uso de su poder de fuego o de su poder armado para pues digamos que reconstruir el poder político, hacerse del poder político o movilizar algunas cuestiones ahí en términos de poder, pues. Y eso lo vimos en América también durante la Guerra Fría. A excepción de México, que México es un caso siempre particular cuando hablamos de relaciones cívico-militares, porque tiene una tradición donde pues ni los militares como institución se meten con los civiles y viceversa, o al menos eso parecía suceder en todo lo que formó esa etapa de la Guerra Fría. Otros estados del continente no tuvieron esa misma excepcionalidad, ¿no? La mayoría de los estados de América, particularmente la región de América Latina, tuvieron o golpes de Estado o regímenes militares, aunque no hayan llegado a partir de un golpe de Estado, digamos, como estas imágenes que podemos ver de contextos como el argentino o el chileno, ¿no? Que son como los más emblemáticos cuando estudiamos relaciones cívico-militares en la región. Entonces, habiendo dado este contexto, actualmente, a diferencia de África o Asia, donde sí sigue siendo ese mecanismo mediante el cual las Fuerzas Armadas van ensanchando sus funciones, dos ejemplos muy concretos: Egipto y Myanmar, donde actualmente, pues el ejército en Egipto, por ejemplo, pues administra absolutamente todas las funciones del Estado, incluso funciones privadas, por ejemplo, ¿no? Derivado de la primavera árabe y todo este proceso. Y en Myanmar, pues no tiene mucho, creo que va a cumplir 3 años, el golpe de Estado mediante el cual se instaló una junta militar que gobierna actualmente el país y que tiene muchas disputas. Este mecanismo de llegar a partir, o sea, de ensanchar actividades a partir de los golpes de Estado es muy inestable, ¿no? Entonces, en América lo que estamos observando es que no hay ese mecanismo, lo que hay es algo diferente. Y eso es justamente lo que a mí me interesa estudiar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las Fuerzas Armadas están ensanchando cada vez sus actividades? Pero además,
Hay otra particularidad en el contexto de América y es que los regímenes son híbridos o democracias iliberales. Estos son como dos términos ahí que coexisten en la literatura, que son básicamente estas situaciones donde los estados no consolidan un régimen democrático, pero tampoco son una autocracia pura y dura, o tampoco son un régimen autoritario. Coexisten elementos de estos dos elementos, digamos, y ahí parece ser eso algo interesante o un caldo de cultivo para que se den ciertas cuestiones, sobre todo en cómo desde la administración pública se ejecutan acciones en materia de política pública, ¿no? Entonces, ese es como el problema que yo identifico y a partir de ello, pues, vamos analizando el problema en específico en los casos México-Brasil e insisto, me voy a enfocar en el caso mexicano. Ahora, no quiero hacer esta explicación muy larga, no quiero tomarme mucho tiempo en esto, pero solo quiero mencionarles que desde la literatura hay muchas formas de las cuales se ha estudiado esta intervención de las Fuerzas Armadas en la administración pública. Hay, insisto, una dimensión donde pues no se asume que las Fuerzas Armadas sean parte de la administración pública porque son cuerpos armados que se utilizan de manera excepcional en otros aspectos y no son la cuenta corriente, digamos, del Estado, ¿no? Son más bien una caja distinta. Entonces, aquí hay varias formas en las cuales se ha buscado entender esa relación entre las Fuerzas Armadas y el Estado propiamente y las instituciones del Estado, y está pues toda la literatura de relaciones civil-militares que deriva tanto de las relaciones internacionales como de la sociología, la ciencia política, la historia incluso, donde se problematiza cómo se relacionan, como lo dice el nombre, las instituciones militares con lo civil. Y de aquí se pueden derivar dos ramas. Lo civil puede ser la sociedad civil, la ciudadanía, cómo interactúa, ¿no? Pensemos un poco en cómo se ha problematizado este concepto o esta problemática de militarización, donde estudios como el de Jessica Sarkin y el de Gustavo Flores Macías ya han dado cuenta con un rigor académico pues bastante importante, que uno de los principales problemas de la intervención de las Fuerzas Armadas con la población civil radica en cuando las Fuerzas Armadas tienen que utilizar la fuerza como facultad para realizar o llevar a cabo una actividad, ¿no? Eso es problemático porque tiende a causar daño, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, desde las relaciones internacionales también se ha problematizado. Lo militar, cómo se estudia en términos de la capacidad de las Fuerzas Armadas de resolver problemas o más bien de causar daños, ¿no? Y pensemos un poco en toda la literatura relacionada con, pues, las Fuerzas Armadas en conflictos armados, ¿no? Cómo es que se tiene que desarrollar una guerra o cuáles son los efectos de la intervención de un ejército conformado de cierta manera en un contexto donde el ejército está conformado de otra, etcétera. Y la otra dimensión de las relaciones civil-militares, que es donde se ha enfocado mucho el entendimiento de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública en México, tiene que ver con su relación con las otras instituciones civiles, ¿no? En México tenemos mucho entendimiento público o hay mucha divulgación sobre, por ejemplo, la interacción con militares y policías en contextos de seguridad, ¿no? Y ahí me paso a estos otros ámbitos que tienen que ver con la militarización, el militarismo y sus derivados, por llamarlo de alguna manera. No hay un consenso en la literatura donde podamos encontrar un manual o un journal que nos diga militarización es solo y absolutamente esto y militarismo es solo y absolutamente esto. Mucho depende de la disciplina de la cual se esté abordando o problematizando lo militar en la vida pública, pero yo parto de una diferencia que me parece importante. La primera es que la militarización para mí es un proceso mediante el cual los problemas públicos son entendidos desde una lógica bélica y atendidos en consonancia a ello. Esto a mí me permite abordar la militarización como un fenómeno bastante amplio, un proceso en primer lugar, pero un proceso que involucra no solamente presencia de militares en algo, ¿no? Sino más bien cómo esta dimensión de lo militar como etos, como cultura incluso, permea
en otros aspectos de la toma de decisiones y se utilizan herramientas para ello. Siempre utilizo un ejemplo muy particular que es las palabras que utilizamos, ¿no? Hay un autor que se llama Mark Shaw y él establece 3 elementos de la militarización, uno de ellos el lenguaje de guerra. Y si escuchamos las propuestas actualmente, por ejemplo, en este contexto electoral en el que estamos, pues vamos a encontrar que hay un uso constante de la palabra combatir o atacar, que son verbos regularmente asociados a el contexto de la guerra, ¿no? Y desde ahí se puede desencadenar un montón de dimensiones mediante las cuales lo bélico, lo aguerrido, el combate, sea la forma en la que el Estado decide solucionar ciertos problemas públicos, usando o no a las Fuerzas Armadas. Y esto también es importante, porque nos da pie a dimensionar que la militarización no depende únicamente de la presencia de las Fuerzas Armadas, sino que depende de otras dimensiones. De ahí hay algunos otros derivados, como esto de policialización o policiación, o la constabularización, que hacen referencia a esta cuestión de la transformación de las Fuerzas Armadas debido a estas tareas que empiezan a realizar. Ya no son estas máquinas de guerra que nos dicen, sino ahora son personas que tienen que seguir procedimientos similares a los de las policías. ¿Eso qué significa en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo cambian? Este concepto de constabularización es interesante porque por un lado deriva de esta, digamos, tradición británica. Hay pues estados, en Reino Unido, por ejemplo, las fuerzas policiales en algunos condados no se llaman police force, ¿no? Es constabulary force. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Jamaica, constabulary force, que hace referencia a la policía, ¿ok? Entonces, no es que sean tantos sinónimos, pero tienen ahí una relación importante y son conceptos que ustedes podrían encontrar en la literatura. Ahora, hay algo particular de constabularización. Los pocos autores que utilizan este concepto tienden a decir que es un proceso donde las Fuerzas Armadas asumen tareas civiles, por ejemplo, seguridad pública. Cuando nos dicen, por ejemplo, nos están dando, al menos a mi parecer, pues una puerta de decir, hay otras actividades que también podrían estar involucradas aquí. Y esto podría tener que ver con esa capacidad que tienen que desarrollar los ejércitos y las Fuerzas Armadas como institución excepcional del Estado para asumir todas las responsabilidades de administración en un contexto particular como un conflicto armado, ¿no? Hay esta dimensión de la reconversión del Estado, donde pasamos de ser un Estado pues, de paz a un Estado de guerra, la economía tiene que cambiar, las actividades tienen que cambiar. Y un poco también, pues la reflexión es que este concepto de constabularización hace referencia a ello. El militarismo, por el contrario, para mí, a pesar de que, por ejemplo, en las relaciones internacionales, militarización y militarismo se utilizan como sinónimos, para mí la diferencia radica en que el militarismo hace referencia a esta dimensión donde lo militar prevalece, se sobrepone sobre lo civil en el quehacer del Estado, ¿no? Es decir, las instituciones militares toman decisiones sobre las instituciones civiles y esto se problematiza también desde esta dimensión de las relaciones civil-militares, donde muchos de los estudios radican en esta cuestión democrática, donde se espera que las Fuerzas Armadas estén subordinadas a las autoridades civiles y que haya controles de las autoridades civiles a las Fuerzas Armadas para que no pues abusen de su poder, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas a final de cuentas se construyen a través de los 3 agentes de, digamos, del poder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La parte de tener el poder político, digamos, el poder disuasivo y las armas, ¿no? Entonces hay que limitar ese espectro para que no justamente se aprovechen y pasen a esta esfera civil, democrática, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque también es importante puntualizar que toda esta problematización de la participación de las Fuerzas Armadas recae muchas veces en esta dimensión democrática, ¿no? De qué tanto afecta la capacidad del Estado de consolidar la democracia, el cómo se utilizan las Fuerzas Armadas o la participación que tienen las Fuerzas Armadas en la vida pública. Y un último elemento que me parece importante, y discúlpenme que esté dando tantos conceptos, es esta dimensión de overstretch o estiramiento, que es otra dimensión por la cual se ha estudiado la participación de las Fuerzas Armadas, y todo este conjunto de elementos, pues a mí me permite hablar de esta cuestión de ensanchamiento.
parece tal vez que solamente estamos poniéndole palabras a las cosas, pero el fenómeno que estamos observando actualmente es una combinación de todos estos procesos, es una combinación de todos estos problemas identificados en la literatura académica y no se queda en uno solo, ¿no? Esta cuestión del estiramiento, sobre todo se ha estudiado desde lo que sucede con el ejército estadounidense, que cada vez más se van estirando sus funciones para abarcar otras dimensiones, de tal forma que en un caso particular de la literatura, pues puedan tener las capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar nuevas amenazas, ¿no? Pero estiras tanto, por ejemplo, la dimensión de seguridad nacional, que puedes hasta inutilizar a esas instituciones y cómo entonces una institución inútil convive en un proceso de construcción del Estado y de administración pública. Esa es también otra pregunta interesante. Entonces, habiéndoles dado como este panorama de cómo se ha tratado de entender desde la literatura la participación de las Fuerzas Armadas, pues quisiera decirles que algo que es muy actual y que no es tampoco el consenso en torno a la militarización, pero sí es un estudio que nos da más elementos para de menos dejar de estar volando entre conceptos. Es un artículo publicado a finales de 2023 por Bayer, Croissant, Isadi y Schieder. Son autoras y autores que decidieron hacer un dataset global sobre militarización y entonces nos dan tres tipologías o tres dimensiones de la militarización. Primero, las y los autores nos dicen, esto es un proceso tridimensional, pero es importante, la militarización es un proceso, ¿no? Entonces, esa palabra es importante porque quiere decir que puede ir de poco a poco, ¿no? Puede ser estrepitoso o puede disminuir o puede revertirse. Eso creo que también en términos ya de cuestiones sociales aplicadas es importante también tomarlo en cuenta. Y lo divide en tres. La militarización material, que es la asignación de recursos materiales, económicos, sociales, humanos a las Fuerzas Armadas. Ese ejemplo lo podemos encontrar en México cuando, por ejemplo, se le asigna presupuesto a las Fuerzas Armadas para que empiece a atender incluso sus propias tareas, pero también otras cuestiones como la seguridad pública, ¿no? Que es ahí donde mucho del ensanchamiento que vivimos en México se empezó a vivir, ¿no? Ese es de donde se detona el proceso. También lo podemos observar, algunos dirían, en cómo se ha transferido personal de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, y no necesariamente de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. La otra dimensión es la política, y tiene que ver con el grado en que los militares tienen prerrogativas y poder de decisión sobre las políticas e influencian el funcionamiento de la coalición gobernante, que es importante porque hacen una distinción entre toda la configuración del Estado, ¿no? Que es a largo plazo, permanente, con quién gobierna en ese momento y cómo los militares en ese momento, o las instituciones militares en ese momento pueden influenciar o tienen, digamos que más pases para estar sentados en la toma de decisiones. Esto lo podemos observar actualmente en México con toda la participación que tienen las Fuerzas Armadas en un montón de mesas de trabajo, ¿no? Algo que se detonó también es, por ejemplo, su inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En los 90s. ¿Qué tendría que hacer una institución militar en un Consejo de Seguridad Pública? Bueno, pues se va detonando esta dimensión de la militarización. Y la militarización social, que es aquella donde se expande el rol de los militares en instituciones sociales, así como en la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Esto lo podemos ver en el aumento de la búsqueda de reclutamiento, ¿no? Es cada vez más obvio esta cuestión de publicidad de reclutamiento, en la constabularización, ¿no? Que es esta dimensión que les decía, que es esta participación del militar como policía, la vigilancia policial, que puede ser este mero patrullaje o acordonamiento de ciertos lugares, o actividades empresariales también. Esto seguramente le suena muy familiar a lo que vivimos el día de hoy en muchos países, pero particularmente en México. Pensemos que las Fuerzas Armadas actualmente lideran empresas, ¿no? Paraestatales del Estado, hacen labores de policía,
tienen una amplia labor de reclutamiento, están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Esto es un problema? En algunos casos podría ser, en algunos casos no tanto, pero esto es entender esa participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública bajo estas tres dimensiones. El estudio aborda, les decía yo, un dataset global y México tiene los tres procesos actualmente vigentes, ¿no? O sea, el estudio revela que sí hay esta presencia de militarización material, política y social, ¿no? Entonces, eso también es importante porque no partimos de un supuesto donde, digamos, la militarización, entendida como un proceso donde la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública toma ciertas dimensiones, hablando de este artículo, pues no podemos negarlo porque la evidencia está ahí. Ahora, ¿por qué se estiran las funciones de las Fuerzas Armadas? Hablando primero del proceso que detona el ensanchamiento. Primero es estirar. Pensemos en las misiones del Ejército y la Fuerza Aérea y de la Armada de México. El Ejército y la Fuerza Aérea tienen 5 misiones generales que están en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, similar a las de la Armada de México. Y pensemos particularmente en una que tiene que ver con, en la Secretaría de Marina Armada de México, coadyuvar en la seguridad interior, ¿no? Actualmente no sabemos qué se entiende por seguridad interior en México, ¿no? Tuvimos un intento de ley que más bien era una combinación entre seguridad pública y seguridad nacional, pero nunca una definición de seguridad interior. Pero de ahí se ha tratado de estar estirando esa misión para ir cubriendo actividades, ¿no? Pongo el ejemplo de la Secretaría de Marina, porque pues a partir de ello, en el sexenio pasado y el antepasado, pues se crea la Policía Naval, que era la encargada de realizar labores de policía 100% en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. O desde esta dimensión de asistir a la población en todos los casos de emergencia, de lo cual surge el plan DN3, que es muy famoso, ¿no? Este plan donde las Fuerzas Armadas tienen una hoja de ruta para intervenir en contextos donde hay un desastre derivado de un evento natural, como sea un huracán, fuertes lluvias, una erupción volcánica, etcétera. Se ha estirado de tal forma para querer justificar cierta participación en otras tareas, por ejemplo, en actividades escolares, todo lo que tiene que ver con la Secretaría del Bienestar o incluso la pandemia por COVID-19, ¿no? Hay varias investigaciones que han revelado cómo la pandemia por COVID-19 fue un detonante para que las Fuerzas Armadas encontraran un hueco o que se encontrara un hueco mediante el cual las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en asuntos de la administración pública, más allá de la salud incluso, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que sucede y esta necesidad, digamos, este estiramiento, que es lo que acabo de explicarles, pues surge por la necesidad de expandir capacidades tecnológicas de defensa o de control social, es decir, atender esas nuevas amenazas que no están debidamente detalladas en la normatividad, pero que tienen que ser atendidas por alguien, ¿no? Y la mejor opción es las Fuerzas Armadas por la circunstancia que se quiera ejemplificar. Otra cuestión, suplir funciones de otras autoridades, por ejemplo, el caso de la policía. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos este fenómeno de la militarización de la seguridad pública que deriva en participación de las Fuerzas Armadas en esas tareas, que es la constabularización o la policiación, o la militarización de las instituciones policiales, donde las instituciones de policía van transformando su forma de ser, sus uniformes, sus interacciones con la ciudadanía para parecerse cada vez más a las Fuerzas Armadas. Si les interesa profundizar sobre esto, les recomiendo muchísimo el trabajo de Sergio Padilla Oñate, quien se ha dedicado a estudiar en los últimos años justamente las transformaciones de las instituciones policiales a partir de la militarización. Y cómo las policías estatales han ido cambiando y cuáles son los efectos de la participación militar en ellas, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la falta de profesionalismo de las autoridades civiles. Esto es en dos vías.
Por un lado, si recordamos, la justificación por la cual se nos ha mencionado que las Fuerzas Armadas intervienen en seguridad pública es la falta de profesionalismo de las policías, ¿no? Entonces, por un lado, suplen esas funciones, pero lo hacen porque esas instituciones civiles, pues, no tienen las capacidades, ¿no? No tienen todos los elementos profesionales que les permitirían atender su trabajo, ¿no? Pero ya hay muchos estudios que abordan este ciclo vicioso donde, bueno, se intervienen las Fuerzas Armadas y se destinan recursos desde esta militarización material para que suplan las funciones de las autoridades civiles en materia de seguridad, como son las policías. Lo que sucede es que no se invierte el dinero que se necesita para profesionalizar a los policías y se amplía o se estira la necesidad de utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es un círculo vicioso muy importante. Pero hay otra falta de profesionalismo que es la que poco se aborda y que en mi investigación ha sido cada vez más latente, y es la cuestión de que las autoridades civiles no quieren hacer su trabajo y lo delegan a alguien más. No tiene que ver con no tengo la capacidad o no tengo los recursos, simplemente no quiero hacer esta actividad, que la haga alguien más. ¿Y quién la puede hacer? Pues las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tradición de obediencia a las instituciones civiles, porque hay una tradición de que si se estiran las funciones de las Fuerzas Armadas, como las misiones son tan generales, pues al final no se está violando la ley, ¿no? Y hay una necesidad, digamos, que permite cierta flexibilidad en torno a, pues, realizar funciones de manera rápida, ¿no? Y esto lo voy a traer más adelante a colación cuando abordemos ya los casos más actuales, ¿ok? Otra cuestión por la cual se estiran las funciones de las Fuerzas Armadas son apoyar proyectos políticos, ¿no? Que esta es la tradición mediante la cual se ha abordado su participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública a partir de los gobiernos autoritarios o las autocracias, ¿no? Se busca, un caso muy particular de esto es el caso de Venezuela con Hugo Chávez, donde pues empieza a estirar ciertas funciones de las Fuerzas Armadas para lograr tener su aprobación para su proyecto político y poder apoyar como el desarrollo del proyecto de nación que él tenía, ¿no? Y la última es mantener a las Fuerzas Armadas como una institución de Estado necesaria. Esto es importante porque después de la Guerra Fría, perdón, lo que encontramos es un discurso donde pues la paz mundial viene, las democracias no se enfrentan entre sí, todos los estados van a ser democracias, y ojo, les hablaba yo de que actualmente, al menos en América, pues parece que estamos coexistiendo no entre democracias, sino entre democracias y liberales o regímenes híbridos. ¿Y eso qué significa, no? Pensemos un poco el caso Ecuador-México. Eh, y pero se hablaba mucho de que ya no necesitábamos fuerzas armadas porque no hay esa amenaza exterior mediante la cual pues se requiere un ejército que se despliegue y someta a un enemigo ante una amenaza a la seguridad nacional o a la integridad territorial, ¿no? Entonces, el primer paso para mantener a las Fuerzas Armadas como una institución de Estado necesaria fue el reconocimiento de estas nuevas amenazas, donde las Fuerzas Armadas tendrían que hacer algo, y ahí inicia el estiramiento de sus funciones, ¿no? Pero después se empezó a ver que pues podrían hacer cualquier cosa, ¿no? Sobre todo por su configuración como institución que en algún momento debe tener la capacidad de administrar todo el Estado, ¿no? En un contexto tradicional, en un ejército del siglo XIX, del siglo XX, esa es una capacidad que se tiene que tener. ¿Y por qué no aprovechar todas esas funciones para seguir siendo útiles y necesarias al Estado? Esto lo podemos abordar desde una problematización negativa o una problematización positiva. Es decir, si ya tienes esa institución con esos millones de recursos, tanto humanos como materiales como financieros, ¿por qué los vas a tener en pausa esperando a ver si se detona un conflicto? ¿Y por qué no mejor eficientizas esos recursos y los utilizas, ¿no? Ese es el debate actual. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales se puede encontrar que se estiran las funciones de las Fuerzas Armadas. Las 5 las podemos encontrar en el contexto mexicano, ¿no? O sea, no son ajenas al contexto de nuestro país. Ahora, ¿cómo pasamos de estirar a de pronto en ese estiramiento de la liga? Digamos que estiramos la liga en donde tenemos, pensemos que tenemos 5 vasos. Cada vaso es una de las misiones de la Fuerza Armada Permanente, dependiendo su ley. Tenemos una liga y esa liga la estiramos para abarcar esas funciones, pero la estiramos tanto de tal forma que podamos abrir esos vasos y meter cosas, es decir, estar cubriendo que por seguridad nacional se puede hacer esto y el otro y aquello.
Pero, ¿qué sucede cuando se ensancha? El ensanchamiento es, ya estiré, pero me quedan huecos y entonces necesito llenarlos, porque necesito que esa liga esté llena, ¿no? Esté ensanchada. ¿Y cómo sucede? Bueno, en mi investigación yo planteo que los mecanismos mediante los cuales se van ensanchando las actividades de las Fuerzas Armadas son dos principalmente y que se subdividen estos. ¿Son mecanismos civiles o mecanismos militares? Esto para mí es importante porque es una forma de contribuir a ese entendimiento entre la literatura de la política pública con la literatura de las relaciones cívico-militares, ¿no? No solamente vamos a decir desde la literatura de política pública, que son quienes hacen la política pública, los que definen todo esto, ni desde las relaciones cívico-militares decir que, bueno, pues los ejércitos son un ente de poder y por lo tanto lo ejercen, ¿no? O sea, son términos generales. Entonces, reconociendo que hay actores tanto civiles como militares, hay varios mecanismos. El primero es el estilo de política pública. El estilo de política pública con el que la coalición gobernante gobierna detona de cierta manera cómo se va dando el ensanchamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cómo se llega a él. El otro mecanismo tiene que ver con esta búsqueda de reducción de obligaciones de transparencia bajo una escuela donde, pues todo, donde es como si los militares fueran los reyes, el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocan es seguridad nacional y por lo tanto, pues todo se protege bajo ese paraguas y hay, pues sí, una falta de profesionalismo civil aquí, incluso ignorancia de toda la legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas, no solo mexicana, sino de América Latina incluso. Y los mecanismos militares tienen que ver con una dimensión donde las Fuerzas Armadas se empiezan a comportar como corporaciones o empresas y la otra donde buscan reducir riesgos a partir de privilegiar participación en cosas donde es menos probable que los maten, los hieran o pues sean víctimas de actos violentos, ¿no? Como por ejemplo, mi hipótesis ahí es que si tuvieran que elegir entre administrar una aduana e ir al combate al crimen organizado, pues van a elegir la administración de la aduana porque hay menos riesgo de muerte de personal, no solamente en términos de lo individual, sino también pensemos en lo que cuesta formar un agente militar y el peligro que se corre si lo hieren o lo matan, ¿no? En la Secretaría de Marina hay muchos casos de pilotos que han perdido la vida por ejercicios complejos, ¿no? En labores de seguridad pública, que son pilotos que le costaron a la institución, al Estado, millones de pesos en su formación, ¿no? Se escucha un poco cruel hablar de personas como recursos 100%, pero es un poco la reflexión que está ahí, ¿no? Entonces, de estos mecanismos, ¿qué es lo que yo he encontrado, ¿no? Este es, digamos, mi planteamiento mediante el cual busco entender lo que sucede actualmente en México y qué vamos encontrando. Lo que voy encontrando es que el mecanismo más fuerte para explicar el ensanchamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en México es el civil, específicamente el que tiene que ver con el estilo de política pública. El mecanismo militar es secundario, sin embargo, parece detonarse de manera secundaria, o sea, se aprovecha desde las instituciones militares que se les van ensanchando ciertas funciones para poder empezar a abordarse como desde esta dimensión corporativa. Y otro hallazgo, que bueno, al final no es un hallazgo, pero es algo que quería puntualizar, hay digamos que es muy relevante diferenciar entre Sedena y Semar y entre el Ejército y la Fuerza Aérea y la Armada de México, porque son instituciones que se comportan en muchos aspectos de manera muy distinta, tienen motivaciones en términos del corporativismo muy diferentes y además coexisten con el componente civil de manera distinta. Entonces, en México hablar en general de las Fuerzas Armadas nos puede llevar a tener sesgos relacionados con lo que significa realmente la actuación de la Armada de México o lo que significa la actuación del Ejército y cómo van caminando en estos mecanismos que les he planteado. Ahora, en el caso mexicano, primero, hay una base de datos que se generó desde el programa de políticas de drogas del CIDE que se llama Inventario Nacional de lo Militarizado. Lo que buscaba este inventario o este listado es hacer un recuento de todas las actividades civiles que se le han delegado a las Fuerzas Armadas. Tenemos dos ediciones, la que va de 2006 a 2021 y una que va de 2007 a 2023, y voy a hacer
precisiones con ambos, porque con ambos hice 2 análisis distintos, ¿no? Que es lo que nos permiten. Con el primero de 2006 a 2021, lo que podemos encontrar es que en ese periodo se había asignado a las Fuerzas Armadas Mexicanas, aquí estamos metiendo en la misma bolsa Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y tomando también en cuenta un sesgo importante del programa de política de drogas del CIDE, es que habla de Sedena y Semar como instituciones de Estado y no necesariamente se enfoca en la Fuerza Armada Permanente, ¿no? Y eso es algo de lo que adolece la literatura en México relacionada con el entendimiento de las Fuerzas Armadas. Sedena y Semar sí son las instituciones que administran a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada Permanente, pero también tienen un comportamiento de Secretaría de Estado y de Administración Pública que no podemos negar o decir que automáticamente todo es función de ejército, ¿no? Esto no es así. Entonces, son 150 tareas civiles que no están estrictamente relacionadas con actividades de seguridad y defensa. El inventario tiene más actividades. Lo que yo hice fue hacer un filtrado de la información. Yo quité actividades de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es seguridad pública y a mí en este caso me interesa hablar de esta dimensión de cómo se transita de la seguridad pública a el desarrollo nacional. Tiene que ver con entender ese amplio espectro donde se asignan actividades que no son seguridad y defensa, que son un marco tradicional en el que las Fuerzas Armadas, digamos, tienen credenciales para hacer lo que quieran hacer. Ya si causan daño o solucionan el problema, esa es otra historia, ¿no? Y de esta base de datos, pues se identifican 17 dependencias civiles. Ahora, pues vemos estos datos y son, a ver, absolutos y podríamos decir son contundentes, ¿no? El sexenio donde más se han asignado tareas civiles a las Fuerzas Armadas o donde más se han ensanchado sus actividades es el actual, y eso estaba hasta 2021 con 88 funciones, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba ver también es la diversidad de las funciones. ¿Por qué? Porque si vemos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, son 17 tareas, pero en su mayoría son tareas que están enfocadas a la seguridad pública. Con Enrique Peña Nieto esto va modificándose y con Andrés Manuel López Obrador esto ya trasciende la seguridad pública. Entonces, para tener un análisis un poquito más interesante, aunque pues digamos, ya tenemos aquí que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es donde más se ensanchan, lo que hice fue utilizar este método del índice de Shannon, que se utiliza sobre todo en estudios de ecología para medir la biodiversidad, tomando en cuenta la cantidad de especies que existen en la muestra y la cantidad relativa de individuos que hay para cada especie. Entonces, las especies en este análisis son las secretarías de Estado y los individuos son las funciones que se asignan, ¿no? Y digamos que el ecosistema que estamos estudiando es la administración pública propiamente. Entonces, al utilizar este índice, el índice lo que nos dice es a mayor número, o sea, digamos que si el coeficiente es mayor que lo que tratas de comparar, estás hablando de que hay mayor diversidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos haber tenido que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aún con 88 funciones, si todas estas se hubieran trasladado únicamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su índice hubiera sido muy bajo, porque no habría esa diversidad que estamos buscando con el índice, pero que encontramos, que es el índice más alto, ¿no? Tiene un coeficiente de 2.3, mientras el de Enrique Peña Nieto de 2 y Felipe Calderón 1.3. Entonces vemos que donde hay más diversidad en la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas es con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y esto a mí me dio un indicador de decir, bueno, a pesar de que es muy evidente que en este sexenio es cuando se han ensanchado más las actividades, ¿cómo vamos a entender los mecanismos a la luz de ese evento donde más se han ensanchado las actividades, ¿no? Particularmente, esto podemos problematizarlo incluso desde la literatura de las relaciones civil-militares democráticas, cómo esta diversidad en el ensanchamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas pudiera traer un prejuicio para la consolidación de un régimen democrático. No puse en esta diapositiva esa otra tabla, pero si comparamos, por ejemplo, cómo se estaba clasificando cada sexenio en términos del índice de democracia de The Economist, encontramos que con AMLO ya somos un régimen híbrido y con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón éramos una democracia imperfecta, ¿no? Entonces,
si hay una correlación, digamos, entre el aumento de la diversidad de lo que significa el ensanchamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas con una reducción de el estándar democrático. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora, ¿qué encontramos, no? Les decía yo que el mecanismo que parece prevalecer es el de política pública. Bueno, ¿qué estilos de política pública encontramos en México? En México coexisten dos, legalista y el exagerado. En términos generales, el estilo de política pública legalista es todo lo que vaya a ser política pública tiene que pasar por una ley, ¿no? Ya sea desde hacer una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para de ahí detonar una política pública de atención a la violencia contra las mujeres, hasta hacer una reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para detonar una política pública en materia de seguridad, ¿no? Entonces, eso es como el estilo que coexiste en México. Y el otro es un estilo de política pública exagerada, en donde los problemas públicos se exacerban demasiado, ¿no? Se dice, si no se atienden ahora, no se van a atender nunca. Esto está un poco relacionado con la literatura de los estudios críticos de seguridad en las relaciones internacionales, este término de la securitización, ¿no? Como desde una dimensión discursiva se nos van diciendo que ciertos problemas son problemas de seguridad, ¿no? Y si estos estilos los vinculamos con esta deferencia que existe desde el ámbito civil a las Fuerzas Armadas, lo que les decía de pues te doy esas tareas no porque pues no tenga yo la capacidad, sino porque no quiero y además creo que tú eres mejor, ¿no? Entonces esa deferencia, eso es la deferencia hacia las Fuerzas Armadas y hay una tradición muy profunda de obediencia de las Fuerzas Armadas a la persona titular del Ejecutivo, no a las instituciones civiles, no a lo civil, al titular del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y entonces este mecanismo que sería la coexistencia entre, déjenme regresar aquí, entre el estilo de política pública y esta dimensión, pues, de la explicación de una de las razones del por qué, ¿no? De esta falta de profesionalismo y esta necesidad de suplir funciones, pues es lo que va detonando el ensanchamiento en México, ¿ok? Ahora, explico el mecanismo ya para ir cerrando mi intervención y que demos paso como al diálogo, ¿no? ¿Cómo podemos irlo identificando, no? Primero se posiciona narrativamente un problema público como urgente a atender. Escojan el que quieran, ¿no? Obviamente el que quieran que haya estado las Fuerzas Armadas al final involucradas, ¿no? Porque si no, no tendría como el valor explicativo. Entonces necesitamos casos positivos. Posicionamos narrativamente un problema público como urgente de atender. Caso concreto, el tema de corrupción, ¿no? La corrupción es un problema grave que se tiene que atender. Después, establecer que las autoridades civiles no tienen la capacidad para atender ese problema. La corrupción es un problema muy grave, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es muy corrupta. Hay mucha corrupción, se sabe, porque las concesiones, porque hay una afiliación con los empresarios, ellos no pueden realizar esas tareas. Entonces, alguien más tiene que hacerlo. Alguien más que sea confiable, alguien más que sea leal a la patria, ¿no? Hay este discurso patriótico, etcétera. Y entonces, de ahí se estira una de las misiones de las Fuerzas Armadas para involucrarle en la atención de esos problemas. Por ejemplo, atender al desarrollo de la nación. Pues eso puede ser muchas cosas, ¿no? En términos de conflictos armados puede ser entendido como el desarrollo del propio conflicto, pero lo podemos entender de cualquier otra forma. De ahí incluso que pues las misiones generales de las Fuerzas Armadas son eso, generales, no son misiones específicas. ¿Por qué? Para que este fenómeno de estiramiento incluso se permita, ¿no? Cuando se estira esta función, pasamos a esta dimensión del estilo de política pública legalista. Se diseña un marco legal para justificar y ampliar estas funciones. Estaba hablando yo del Tren Maya. No específicamente, pero digamos que ahí quería llegar, ¿no? Hay corrupción, se necesita esta cuestión de desarrollo nacional, desarrollar el sureste, los civiles no tienen capacidades, hay que estirar las funciones de las Fuerzas Armadas, diseñemos un marco legal. ¿Cuál es ese marco legal? Puede ser desde un acuerdo presidencial, un cambio constitucional, una ley, un reglamento. Si exploramos este mismo mecanismo con la seguridad pública, nos vamos a encontrar que fue el mismo y que en el diseño del marco legal iniciamos con directivas al interior de las Fuerzas Armadas para permitir
que realizaran sus tareas, o incluso sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde decían, pues no es inconstitucional que participen en esas tareas, ¿no? O sea, pueden hacerlo en la medida en las misiones generales y toda esta explicación. Después tenemos un proceso donde se niega, parte del mecanismo es negar información relacionada con esas actividades por determinarlas como seguridad nacional. Eso puede ser antes o después, pero eso está ahí. Cuando se solicita información sobre ese problema público, se niega. Se niega desde las Fuerzas Armadas o se niega desde las autoridades civiles porque no quieren ver que no hicieron licitaciones, que no hicieron el procedimiento legal del cual emana incluso la política pública, ¿no? Y eso deriva en ese ensanchamiento, ¿no? Estoy explicando el mecanismo con los puntos que me parecen más importantes, sin embargo, cada flechita que va hilando cada uno de estos eventos, pues tiene subeventos que también son importantes considerar. Ahora, en la otra edición del Inventario Nacional de lo Militarizado podemos justamente ejemplificar este mecanismo o tener evidencia para ver que este mecanismo sí existe, ¿no? Este Inventario Nacional de lo Militarizado que fue publicado recién en abril 2024 por Intersecta, México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Política de Drogas del CIDE. Como les mencionaba, se enfoca no de 2006 a 2023, sino de 2007 a 2023. Y lo que podemos encontrar es que el ensanchamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas se ha dado principalmente a través de iniciativas legales, es decir, el mecanismo derivado de la política pública legalista está ahí presente, ¿no? Y además tienen forma de contrato, y aquí entra el otro mecanismo secundario, que es el corporativismo. ¿Por qué es importante que estos tengan forma de contrato? Porque al final aunque sea una iniciativa de ley, aunque sea un acuerdo presidencial o sean convenios de acuerdos particulares, que además son en su mayoría estos, convenios y acuerdos entre particulares, es como establecer justo un contrato, ¿no? Esta autoridad civil te va a dar ciertas cosas, a cambio tú le vas a entregar estas otras, las ganancias las vas a tener tú para tus pensiones, para tu institución tal, y lo demás pues se queda en el desarrollo de la nación, ¿no? Ese es como el argumento general que podríamos encontrar en muchos de los acuerdos. Específicamente, podemos encontrar que el 49% de los convenios y acuerdos se transfieren a funciones de seguridad pública, pero el 51% se van a funciones que no son seguridad, muchas de ellas obra pública. Entonces, esta parte de la obra pública es, digamos que, parte del ensanchamiento más relevante que observamos actualmente en ese tránsito de las Fuerzas Armadas en seguridad pública a las Fuerzas Armadas en desarrollo nacional. Y recordemos que pareciera que estamos regresando a los 70s y los 60s y los 70s, ¿no? Donde la obra pública era el principal detonador de desarrollo que generaban los estados, ¿no? Un poco también desde esta escuela estadounidense donde seguramente todos escucharon estas historias de que en Estados Unidos construían un puente, lo derrumbaban y lo volvían a construir para generar empleos y esas cosas, ¿no? Un poco parece la tesitura que encontramos aquí. Ahora, justo lo que encontrábamos en el inventario pasado, cuando les mostraba los resultados del índice de Shannon, pues se reitera nuevamente aquí. En el caso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los 4 años que van, o que fueron cuando se realizó esta recolección de datos, el 83% de las funciones que se transfirieron a otras instituciones fueron no de seguridad pública, ¿no? Entonces, el centro de la participación de las Fuerzas Armadas actualmente en la vida pública no es en términos, digamos, de cantidad, qué tanto participan en seguridad pública, sino qué tanto están participando en estas actividades de desarrollo, específicamente en cuestiones de obra pública y cómo se van ensanchando sus funciones. Ahora, ¿dónde está materializado ese ensanchamiento? Pues en la creación del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares, Olmeca Maya Mexica, SADCB, que tiene un valor actual en el mercado de 15,000 millones de dólares, ¿no? Pues es una empresa que administran las Fuerzas Armadas, que tiene ese valor y que sus, digamos, ganancias ya se ha expresado en varias ocasiones por cierto periodo de tiempo, hablemos de los aeropuertos, hablemos del Tren Maya o de cualquier otra cosa, pues están destinadas a las propias Fuerzas Armadas. O sea, las ganancias se regresan. Esto, algunos dicen, bueno, es parte de este proceso de darle autonomía a las Fuerzas Armadas para que ya en el futuro no se les esté dando dinero de la administración pública, sino que ellas puedan generar su propio presupuesto.
no necesariamente, porque si hacemos análisis del presupuesto de egresos de la Federación del año pasado, pues encontramos que la segunda institución que más dinero recibió fue Sedena. Y aquí me enfoco solamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Ejército y la Fuerza Aérea, y no en la CEMAR, porque la CEMAR y la Armada tienen otras características y necesitaría otra hora para abordar sobre ellas, ¿no? Pero digamos que esto me parece muy importante. Aquí está la materialización de ese ensanchamiento y de esta dimensión corporativa que es secundaria al mecanismo que detona el ensanchamiento, que es el estilo de política pública legalista y además exagerado, ¿no? O sea, ese problema público súper urgente de atender y que además lo atiendo a partir de esta dimensión legal. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué sucede, no, con esta dimensión corporativa? En la literatura hay dos conceptos, perdonen esta diapositiva saturada, pero pues quería que si voy yo muy rápido hablando, pues tuvieran la oportunidad de leer. Tenemos por un lado el concepto del complejo militar industrial, que se utilizó sobre todo durante la Guerra Fría. El presidente Eisenhower fue el primero en mencionarlo, en decir, pues tengamos atención a estos peligros que se están generando a partir de cómo lo militar con lo político, con lo empresarial, se está combinando y está generando un complejo industrial que además es militar, ¿no? Donde prevalece lo militar. Pensemos que en la Guerra Fría el interés principal pues era el derrocamiento del bloque contrario, que era el bloque soviético. Hay mucha literatura en torno a ello, sobre cómo esta dimensión militar fue permeando en otras agendas. Por ejemplo, hay este libro de Jennifer Light que expresa cómo digamos, la agenda urbana de los estados, digamos, de Estados Unidos, se transformó en una agenda militar, porque pues no solamente era el diseño de ciudades y suburbios bonitos, sino que tenía que ser casas que tuvieran la capacidad de tener sótanos que contuvieran una amenaza nuclear, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahí hay esa conversión militar. Entonces, el complejo militar industrial para Rodríguez Rejas o para María José Rodríguez Rejas, pues es esta alianza entre justo la élite empresarial, la élite militar, y dice élite militar conservadora, ¿no? Ella hace como un énfasis en que es, pues, digamos, una élite de derecha y parte importante de la clase política, ¿no? Que comparten intereses ideológicos y tal, y que pues buscan expandirse en todos los aspectos, ¿no? Pero hay un concepto que me parece más interesante y que nos ayuda a entender mejor lo que sucede en el contexto mexicano, y es esto de iniciativa empresarial militar. La autora nos dice que es la creación innovadora de recursos y nuevos medios de producción por oficiales militares comisionados actuando en su capacidad institucional. Piensen quién dirige esta empresa larguísima de nombre, ¿no? El Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica. ¿Quién lo dirige? Pues lo dirige un militar comisionado para esa acción. ¿Quiénes están administrando las aduanas? ¿Quiénes están administrando los aeropuertos actualmente que están bajo la supervisión de la Sedena y la CEMAR? Militares comisionados, ¿no? Que actúan como propietarios, como gestores y como partes interesadas de empresas que generan recursos financieros o bienes que benefician directamente a las Fuerzas Armadas. Es decir, el complejo voy a regresar porque no logro todavía. Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica es una iniciativa empresarial militar, ¿no? Que esto no significa que esa iniciativa venga de las propias Fuerzas Armadas, sino que es una coexistencia con la coalición gobernante para ver cómo se van a crear estos recursos que permitan pues, beneficiar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya sea directa o indirectamente. Y la autora lo que dice que el mecanismo es de la iniciativa empresarial militar es una coyuntura crítica económica, donde las Fuerzas Armadas son la mejor opción para atender el problema. Personalmente, bueno, digamos que mis mecanismos se ponen en discusión con los que plantea la autora, porque en México no necesariamente la iniciativa empresarial militar inicia con una crisis económica, ¿no? Si esto hubiera iniciado posiblemente más bien en 2008, 2009 y no se hubiera detonado como se detonó o se hubiera expandido como se expandió en 2018, ¿no? Realmente 2018 no había una coyuntura de crisis económica, pero sí había una coyuntura de una posible crisis política a partir de la transición democrática, ¿no? Y ahí es donde esta cuestión de los regímenes, de las democracias iliberales o los regímenes híbridos entra. Ahora,
Esta iniciativa militar empresarial puede expresarse en dos tipos: industrializadores o constructores de la nación. Los industrializadores están enfocados en generar capacidades de defensa nacionales y competir por el prestigio internacional. La autora nos da el caso de Brasil y justamente el mecanismo en Brasil, el derivado de mi tesis, es el mecanismo civil el que detona el ensanchamiento, no necesariamente, el militar, no necesariamente el civil. Y habla de cómo, por ejemplo, en Brasil pues se generan un montón de empresas a partir de ciertas crisis económicas administradas por las Fuerzas Armadas para detonar no solamente, o sea, no el desarrollo nacional, sino las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como la industria de armas de fuego, aeronáutica, etcétera, ¿no? Y el otro tiene que ver con promover el desarrollo económico que puede motivar el desarrollo social y la cohesión, ¿no? O sea, cómo se va construyendo una nación próspera a partir de esta dimensión corporativista de las Fuerzas Armadas. En ambos casos, una variable relevante, y esto sí es sumamente importante que lo ponga sobre la mesa, es el nivel de alianzas con los poderes civiles. Es decir, los militares, ¿por qué? Porque el mecanismo no es el golpe de Estado. Si fuera el golpe de Estado, no necesitan tener alianzas con la coalición gobernante, ¿no? O sea, ¿para qué la necesitan si toman las armas y toman la asamblea o destituyen presidentes? Necesitan esa coalición porque es la forma en la que se van posicionando en estos ámbitos corporativistas. Y en México, estos dos coexisten y voy a explicar por qué y con eso ya voy a cerrar mi intervención. Sé que ya me tomé un poco más de tiempo. Pensemos en el Tren Maya y en el AIFA, que son como las dos obras públicas relevantes en términos de este mecanismo de ensanchamiento y específicamente de esta iniciativa militar empresarial. Ya muchísimos estudios económicos, financieros y desde la disciplina que queramos ver, pues con un poco de evidencia y con un poco de seriedad, nos han dicho que el Tren Maya puede no ser el proyecto más viable en términos de desarrollo turístico y de desarrollo pues económico en el sureste mexicano, ¿no? Y que el AIFA, si no logra la interconectividad en el corto plazo, no va a ser un aeropuerto funcional, ¿no? O sea, no se va a lograr que esto suceda. Y hay algunas personas, en mi investigación yo estoy realizando entrevistas y al menos una decena de entrevistas han coincidido en que en un futuro cercano posiblemente se retome el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Rompiendo con el AIFA como ese aeropuerto internacional de la Ciudad de México que sustituía al AICM tradicional. Entonces, si estos dos proyectos no funcionan, y, por ejemplo, tenemos Dos Bocas, donde también es un proyecto de obra pública de desarrollo nacional, donde las Fuerzas Armadas tienen una intervención más bien de seguridad pública y no de intervención directa en el desarrollo. ¿Por qué? Porque parece ser que saben que ese proyecto no va a funcionar, ¿no? Pero el Tren Maya y el AIFA ahí están. ¿Por qué aceptaron construirlo a pesar de todo lo que podríamos cuestionar? Si no fomentan el desarrollo económico nacional, entonces, ¿qué están generando? Pues resulta que están generando justamente esa capacidad industrializadora de las Fuerzas Armadas. Le están dando recursos para desarrollar capacidades, digamos, en términos de infraestructura militar que no les hubieran dado si lo hubieran pedido directamente, ¿no? Necesitamos miles de millones de pesos para mejorar la base aérea de Santa Lucía, y en el Tren Maya necesitamos miles de millones de pesos para generar un medio de transporte que nos permita por fin tener la capacidad de intervenir directamente en el sureste mexicano después de todo lo sucedido en 1994 con el movimiento zapatista. Entonces, si no funcionan como proyectos de desarrollo nacional, van a funcionar como proyectos industrializadores de las propias Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Mexicano, para, por un lado, mejorar la dimensión de la Fuerza Aérea, que en este caso, digamos, sería la Fuerza Aérea la beneficiada, y en el caso del Ejército, el Tren Maya les permitiría una movilidad de tropas en caso de amenazas en la frontera sur o en caso de que se vuelva a suscitar, porque digamos que esto sigue presente en la mente del gremio militar o de alguna parte del gremio militar, ¿no? La posibilidad de otro movimiento independentista o un movimiento subversivo en el sureste del país. Además, con todas las condiciones que están dando en términos de gentrificación, presencia extranjera, cada vez más porosa la frontera con Guatemala y con Belice, o sea, están todas las condiciones, pero que la selva es complicada de transportarte en ella, climáticamente es difícil, pero el Tren Maya les puede permitir, esto es una hipótesis, pero ahí me han llevado varias de las respuestas de las entrevistas y la recolección de datos que estoy realizando,
que esto sea parte de esta dimensión industrializadora de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eso es un poco la realidad que tenemos actualmente en México. Concluyo con estos 3 puntos. 1. El ensanchamiento de las actividades de las Fuerzas Armadas en México se ha gestado a partir de un mecanismo civil en el que las autoridades le ceden actividades con la finalidad de cumplir de manera rápida con proyectos relevantes de la agenda política, ¿no? Pensemos en cómo se inauguró el Tren Maya, cómo se inauguró el AIFA, por estos, o sea, poniendo como ejemplos las cuestiones que ya utilicé. El poder ejecutivo es el que desencadena el mecanismo de ensanchamiento, no es otro poder, es el ejecutivo, sobre todo atendiendo a cómo están estructuradas las relaciones cívico-militares en México. En otros contextos, como el contexto brasileño, es el propio gremio militar el que va detonando en relación con el gremio político estos mecanismos, ahí es otro rollo. Y por último, las Fuerzas Armadas están aprovechando esa oportunidad, es decir, no solicitan, pero aprovechan la oportunidad para obtener recursos y mejorar sus capacidades militares, sobre todo a nivel logístico. De ahí que sea el tema de obra pública el que prevalece y además de ahí que sea particularmente la industria militar, la que se está ensanchando cada vez más en términos de actividades, ¿no? Y que además sale del espectro tradicional en el cual estábamos entendiendo, por ejemplo, la militarización y el militarismo. Entonces, esto es militarización en términos de entender de manera bélica los problemas públicos. Pues, podríamos decir que tal vez no, ¿no? Esto es militarismo porque las autoridades militares están sobre las autoridades civiles, no necesariamente, pero el proceso de ensanchamiento está ahí, coexiste con estos otros fenómenos que también son procesos y entonces hace muy complicado entender el rol actual de las Fuerzas Armadas. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento donde ya no se dedican únicamente a ayudar en labores de seguridad pública, donde incluso podemos problematizar este ensanchamiento que deriva de ese estiramiento como una pérdida de capacidades en materia de defensa y seguridad nacional como sus capacidades tradicionales, pero también podemos estar apuntando a un momento donde el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México están ante la coyuntura global en un proceso de redefinición como instituciones de Estado, no necesariamente apoyadas por las instituciones civiles que simplemente les están dejando cosas por hacer, pero sí aprovechando esa coyuntura para ver cómo nos hacemos de recursos, de modernidad y al mismo tiempo pues seguimos existiendo en este ámbito, ¿no? Y termino diciendo pues también que entre la propia Armada de México y el Ejército y la Fuerza Aérea, pues hay rivalidades que van creciendo cada vez más en tanto se sigan estirando estas funciones. Hay algunas hipótesis en mi investigación que apunto a que pues este estiramiento puede incluso llevar a un, pues digamos, pues que se coma una institución a la otra, es decir, que la Sedena se coma a la CEMAR por ser la más pequeña, pero no a la CEMAR, sino a la Armada de México, y la Secretaría de Marina queda como una institución civil que realmente esa es su tradición de origen, ¿no? Entonces, insisto, esto lo podríamos problematizar en otro momento, pero espero que con esta explicación tan extensa que les he dado, sobre todo lo que he desarrollado en mi investigación, les haya resultado interesante y puedan entender un poco de por qué estamos donde estamos el día de hoy en términos de la participación de los militares en la vida pública y por qué también es importante hacer matices y no decir es bueno o es malo, sino más bien ir entendiendo de dónde deriva ese interés, tanto de las autoridades civiles como de las autoridades militares, pues para estar presentes en estas agendas, sobre todo que se han llamado de desarrollo nacional. Por mi parte sería todo y quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a Leira Arana por su presentación, muy interesante, muy estimulante y sobre todo seguramente nos deja llenos de dudas respecto a lo que representa la institución militar en estos momentos en México. eh, que sea, que siempre que se habla de la institución militar se generan una serie de discursos que se ponen en disputa y que son muy interesantes, ¿no? Y que también son muy problemáticos, por supuesto. Uno de ellos es, eh, por ejemplo, me surge esta, ¿no? ¿Cuál es la función específica del ejército?
me parece que se sigue pensando que su función específica es la seguridad exterior, cuando, bueno, ya con la exposición de Daira nos manifiesta que no únicamente se está expresando de esta manera, sino que este ensanchamiento va más allá de, no solamente de funciones de seguridad, sino en la intervención de otros ámbitos de la vida eh, política, económica y social. Entonces, en ese sentido, me parece que es bastante ilustrativo la manera en que lo va presentando y eso es como muy relevante. Un poco lo que a mí me generaba, me generaba dudas es como justo esta cuestión de la transparencia, ¿no? En las sociedades democráticas pareciera ser que la idea del militarismo o de lo militar chocan con la idea de democracia, pero también esta idea moderna de la transparencia en las sociedades democráticas, en el ensanchamiento que nos vas mostrando, pues también pareciera ser que va generando conflicto, ¿no? Y de hecho genera conflictos cuando se trata de pedir cuentas, ¿no? De rendir cuentas y decir, ¿por qué no se puede? Por esta cuestión de seguridad nacional, ¿verdad? ¿En qué sentido actividades que no son de seguridad pública, de seguridad nacional, pasan a ser parte de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante. Y en ese sentido, la pregunta sería por los controles. O sea, ¿qué controles tendría la, digamos, las, una institución democrática para poder tener justo el acceso a esa información de cómo se están ejerciendo los recursos públicos, de cómo se están llevando a cabo las actividades digamos, de la institución militar? eh, digamos, en esta ejecución, por ejemplo, en México que tenemos estos casos de la construcción de obra pública, de la regulación de las aduanas. Entonces, esa parte me parece que es como muy interesante. Y por otra parte, algo que a mí me causó, pues, digamos, muchas preguntas en torno a esta cuestión del ensanchamiento militar es la legitimidad y deslegitimidad de de la fuerza militar, ¿no? Por un lado tenemos una legitimidad basada justamente en el discurso de esta posibilidad de hacer las cosas de una forma más eficiente que las instituciones civiles. Ya comentabas tú el caso del discurso con el que el presidente López Obrador inició bueno, tuvo su larga campaña y después cuando llegó a la presidencia, el discurso de la corrupción, ¿no? ¿Por qué no fueron las autoridades civiles? Porque la corrupción es demasiada y necesitamos una institución confiable, ¿no? En este caso, se le entrega como mucha legitimidad al ejército y por otra parte la deslegitimidad que tendría que ver, o yo la veo más desde la cuestión de la violación de derechos humanos, ¿no? Y la imposibilidad de también poder rendir cuentas respecto a las actuaciones del ejército. Bueno, digamos, por ahí vienen como un poco mis comentarios y preguntas y abrimos el micrófono a todos los demás participantes para que puedan también hacer sus preguntas. Eh, no sé qué sería mejor, una primera ronda y después una segunda o todas como de una vez. Pues si pudiera ser una primera ronda, también para no perder las ideas, creo que estaría mejor y ¿Sí? después otras si hay más preguntas. Bueno, pues tenemos al doctor Alejandro Veda con la mano levantada. Si alguien más desea hacer una pregunta, levante su manita y ya les damos la palabra. Doctor Alejandro. Sí, muchas gracias, Salvador. Taira, me pareció una presentación muy interesante, sugerente, en algunos puntos hasta controvertida. Voy a empezar por algo muy superficial. No sé si te has dado cuenta, que me di cuenta que a mí también me hubiera costado trabajo, recordar esto, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios. Su acrónimo es GAFES. GAFES, ¿no? Y GAFES es un grupo de élite del ejército. Entonces, curiosamente, hasta en los acrónimos puedes encontrar este aspecto simbólico de la militarización, que me pareció, pues valdría la pena ahí recuperar porque
esta idea de la patria, ¿no? Yo en ningún otro lado lo he visto más que en el ejército. Ellos tienen este discurso muy marcado de que su labor es la defensa de la patria. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras, porque esto no lo comentaste en tu presentación, si este elemento de defensa de la patria, que ellos ya lo manejaban en otro momento, en otros periodos, en la década de los 80 y en los 90, en donde ha habido un cuestionamiento de la autoridad civil por parte de los militares, de manera soterrada, nunca de manera abierta, siempre de manera informal, pero los generales y las distintas fuerzas han cuestionado muchas decisiones que han hecho desde el gobierno civil, y en algún momento dado, ellos también se han preocupado mucho por el desarrollo organizacional y técnico del aparato gubernamental. Y te lo comento porque de primera mano lo sé, han estado muy cercanos a el desarrollo pues de las distintas corrientes organizacionales y de planeación estratégica en el país. De hecho, es común que inviten a profesores a que les impartan curso a los cuadros directivos de por allá, ¿no? Entonces, por ahí por eso me enteré, ¿no? Y esta idea que ellos manejaban de manera un poco soterrada de decir, bueno, pues si en Chile funcionó tan bien, ¿no? El golpe militar, no dicen el golpe militar, dicen la intervención de los militares en la gestión de asuntos públicos. Nunca mencionan golpe militar porque eso sería traición a la patria, eso es muy grave en sus cánones, pero sí mencionan, ¿no? Nosotros lo haríamos mejor. Entonces, no sé qué tanto viste esta parte dentro de tu trabajo. Primer pregunta. Segunda pregunta, en esta metáfora que haces tan interesante del ensanchamiento y de las ligas, ¿no? Lo ves como unas ligas que se estiran, pero las ligas, pues dan de sí y se pueden romper, ¿no? Entonces, eh, yo me pregunto, porque lo explicas muy bien, dices, hasta el 83%, si no anoté mal, por ahí dices, de actividades que, pues tomaron de otras partes, ¿no? Eh, que no eran de seguridad pública y que empezaron a desarrollar. Los del ejército se empezaron pues, a llenar de obra pública. Hubo otro proyecto que no mencionas, que es el ferrocarril transoceánico, que también hay una presencia militar muy fuerte. Y mi pregunta sería si en tus investigaciones has visto la otra cara de la moneda. Es decir, si esto funciona como una teoría de juegos. Si alguien gana, hay alguien que pierde, ¿no? Entonces, ¿quiénes perdieron esto que hacía el ejército? No estoy tan seguro que haya perdido Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de hecho, ya no hacía obra pública, ¿no? O sea, su capacidad operativa era muy baja. Antes sí la hacían, ¿no? Antes, estoy hablando de los años 80, incluso a lo mejor, sobre todo en los 70, pero ya a partir de los 90, la función de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era más bien pues de gestor, ¿no? De conectar las partes entre quién iba a ejecutar la obra y los diferentes, pues, derechos de vía que se tenían que tramitar. De hecho, el principal problema para la obra pública es pues justamente eso, los derechos de vía, ¿no? Y toda la legislación que hay de estudios de factibilidad que en este gobierno, pues realmente no tuvieron ese problema porque no les importó, ¿no? Realmente no siguieron la dinámica. Entonces, pues preguntarle a los ingenieros civiles cómo ven esto o algún otro elemento, ¿no? Segunda pregunta, que está conectada con pues, la parte de que se va a romper. Me gustó mucho esto que reconocieras que pues no, la institución, la milicia, bueno, las distintas fuerzas y armas de la milicia no son entidades monolíticas, ¿no? Y que existen rivalidades entre ellas.
Y sin embargo, me hiciste dudar porque en algún momento ya no me queda tan claro. Tú dices que fue desde lo civil y entiendo, ¿no? La posición del presidente actual, que pues tiene una lógica centralizadora, una lógica de control, y hay una palabra que tú no utilizaste, pero sí está presente, que es la extrema desconfianza que existe en las estructuras gubernamentales. En este sentido, no sé si lo has visto así, pero a mí me sonó mucho como esta lógica del bote de basura, en el cual el ejército ya tenía sus soluciones, porque yo no lo había visto así cuando empezaste a hablar del sureste asiático, digo del sureste asiático, del sureste mexicano, que parece el asiático por cómo lo mencionaste, pero pues en realidad es una solución a un problema, ¿no? Que no lo habíamos visto así nosotros, porque toda la lógica que tenemos desde la perspectiva de la academia es como una lógica civil, de desarrollo, local, y un proyecto turístico, básicamente, pero tú lo que nos estás diciendo es que es un proyecto de defensa nacional, ¿no? Y ya después aparecieron otras líneas que se pues, están programando para los siguientes gobiernos. O sea, Andrés Manuel no solamente marcó línea de su gobierno, sino ya marcó como de 3 o 4 administraciones sucesivas. Este, pero bueno, la pregunta en sí sería, ¿existe evidencia para verlo así? O sea, porque en algún momento dado daría la impresión que es esa, que Andrés Manuel, al encontrar este proceso, esta profunda desconfianza y además un estado pequeño, porque una lógica de la aplicación del modelo neoliberal es dejar un estado pequeño que no le servía para su agenda de gobierno muy ambiciosa de obra pública. Y entonces el ejército, para él es una solución, pero el ejército a lo mejor también le vendió esa solución a Andrés Manuel y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces me gustaría mucho, serían las únicas preguntas que estaría formulando. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, puedo pasar a contestar estas y si hay más, pues aquí estoy. Bueno, esta dimensión de que preguntaba Salvador, pues al final, ¿cuál es la función específica del ejército? Creo que esa es una pregunta que actualmente todas las democracias en el contexto latinoamericano se están haciendo, ¿no? No es una pregunta que creo que el ejército de Israel se esté haciendo en este momento porque es muy clara cuál es su función, ¿no? Sin embargo, en Fuerzas Armadas donde ha habido un proceso de estiramiento, pues hay ese cuestionamiento de que sí, que no, ¿no? Y creo que la metáfora de la liga nos va a seguir permitiendo entender ciertas cosas, ¿no? Sobre el tema de la transparencia, la realidad es que en México, con ese estilo legalista de política pública que no solo está presente como detonador de este mecanismo de ensanchamiento, sino pues en todo, lo que encontramos es que hay un diseño legal que establece justamente pesos, contrapesos, controles. El problema viene en la operacionalización de esa norma, ¿no? Que eso es como parte de lo que adolece el Estado mexicano en términos de cómo tengo el recurso humano y material que me permita implementar la norma, ¿no? Entonces, digamos que no hay ausencia de controles en lo jurídico, pero hay ausencia de los mecanismos que permitan que esos controles se cumplan, ¿no? Entonces, ahí para decir, pues tenemos al INAI, ¿no? Que es un buen recurso, un buen mecanismo que te permite el cumplimiento en materia de transparencia, pero pues también ya lo quieren desaparecer, entonces como ese pensamiento que tenemos incluso también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque el acceso a la información es un derecho humano, entonces digamos que hay ciertos mecanismos que particularmente en este sexenio se han desarticulado, ¿no? Mientras se han activado otros como este que estamos viendo del ensanchamiento, ¿no? Ahora, el tema de la legitimidad y la deslegitimidad de las Fuerzas Armadas creo que es un tema bien interesante porque muchas veces partimos desde la visión que desde, pues incluso el activismo o la sociedad civil organizada se ha dado en términos de esto, ¿no? O sea, hay una documentación importante de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por personal militar, que es un poco lo que les comentaba al inicio, este estudio de Jessica Sarkini y Gustavo Flores Macías que nos dice, a ver,
pues si analizamos las violaciones graves a derechos humanos de las Fuerzas Armadas, pues sí, cometen daños, ¿no? O sea, pero el problema es que cuando utilizan la fuerza, dado su entrenamiento, su naturaleza, la velicidad con la que lo hacen, pues son más propensos a causar una violación, ¿no? Tampoco es como que sean individuos que tengan en la mente voy a matar o voy a asesinar, ¿no? Esto es como algo que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Decir que la intención per se está ahí es muy complicado porque eso nos hablaría de sistematicidad en las violaciones y eso es algo que las cortes internacionales les cuesta mucho trabajo, incluso en temas, por ejemplo, de genocidio, que actualmente se habla mucho de ello, ¿no? Entonces, esto es importante ponerlo sobre la mesa porque, digamos, la evidencia está ahí. Sí son actores que causan daño cuando utilizan la fuerza. ¿Eso deriva en una deslegitimidad general en la población? No. ¿No? O sea, si hacemos un análisis entre, por ejemplo, las encuestas que nos dicen, que nos hablan sobre la confianza que tiene la población en las Fuerzas Armadas, pues uno diría, ¿por qué la gente confía en quien quien es más probable que al detenerte te viole si eres mujer, ¿no? O sea, ¿por qué confiar en las Fuerzas Armadas? Sí hay distinciones por sexo, por ejemplo, las mujeres confían menos en las Fuerzas Armadas que los hombres, pero no es una diferencia radical, ¿no? No es que pasemos de un 20% de confianza en las mujeres a un 75% de confianza en los hombres, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que es muy importante problematizar, es otra parte de mi investigación y lo poco que he logrado, digamos, desarrollar de esa pregunta, pues también tiene que ver con que por un lado pueden haber varios factores. El factor miedo en la sociedad, es decir, no externalizo esa deslegitimidad a partir de la protesta o de posicionarme y decir no queremos más intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de la vida pública, pero también estamos omitiendo, me parece que en el análisis se omite, pues que la sociedad mexicana ha mostrado elementos mediante los cuales nos ha mostrado que es una sociedad altamente punitiva, ¿no? O sea, la mano dura gusta y la representación de mano dura, solamente hablando en términos de seguridad, son las Fuerzas Armadas, ¿no? De ahí también que las policías estén en algunos casos buscando estas transformaciones de parecerse más a las Fuerzas Armadas para lograr mimetizar una idea de legitimidad, a pesar de que las cifras de incidencia delictiva, por ejemplo, pues den otro resultado, ¿no? Pero estamos coexistiendo en ese ecosistema en donde es muy complicado que esa capacidad de hacer daño de las Fuerzas Armadas se pueda traducir efectivamente en una deslegitimidad, ¿no? O sea, en ese tamaño. Incluso pensando en contextos donde tuvieron guerras civiles, por ejemplo, pienso en El Salvador, ¿no? Que también es un contexto famoso, pues tuvieron un conflicto armado interno donde el ejército tuvo una participación pues muy importante y además se cometieron violaciones graves al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos y aún así, en un sector de la población sí había una deslegitimidad, pero no era general. ¿No? O sea, actualmente el ejército sigue gozando de una gran legitimidad y aceptación poblacional. Entonces, y esto me parece es algo muy particular, a reserva de buscar otros contextos de América Latina, ¿no? Y habría que entender también esta dimensión histórica de la construcción del Estado, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol trascendental, toda la simbología patria radica en las Fuerzas Armadas, se ancla en ella, y entonces ir deconstruyendo esto, pues cuesta mucho tiempo, ¿no? Justo esta semana habrá una reflexión sobre si esta frase de un soldado en cada hijo te dio a la luz del 10 de mayo, o sea, ¿qué podemos sacar de ello, ¿no? En torno a esta cuestión de en qué grupos hay deslegitimidad y en qué grupos es sumamente legítimo la participación, la existencia de las Fuerzas Armadas y sus formas y modos de actuación. Ahora, esta dimensión del tema de la defensa de la patria, creo que bien no lo mencioné, pero sí es trascendental, ¿no? No se puede entender el que las Fuerzas Armadas asuman estas tareas, o sea, que no se nieguen a realizarlas, si no entendemos que la obediencia deriva también incluso de esta dimensión de son los protectores de la patria. La patria en América Latina, particularmente en México, nace de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tal vez las Fuerzas Armadas actuales, pues nos dicen más bien, digamos que ponen su nacimiento en el contexto post-revolucionario, pero pues quienes ganaron, ¿no? Aunque ya sabemos que la independencia de México no se ganó en términos bélicos, sino más bien fueron negociaciones entre las élites, pero son las Fuerzas Armadas las que le van dando una razón de ser al Estado en términos de independencia, ¿no? Entonces,
esa visión de nosotros lo construimos como institución, ¿no? Históricamente, además somos una institución permanente del Estado, como pocas hay, Fuerza Armada permanente, por eso se da énfasis en ello. Pues, ¿por qué no vamos a ser nosotros los que nos encarguemos de hacer todo aquello que sea necesario para seguir manteniendo el desarrollo y la coexistencia del Estado y sus instituciones, ¿no? Un poco también una reflexión en torno a la seguridad interior. Y, y esta cuestión de, pues, el poder civil que tanto se cuestiona por el desarrollo, pues digamos que ahí también vemos cómo las instituciones van teniendo visión de Estado y quienes tienen visión de coalición gobernante durante 3 o 6 años, dependiendo del ámbito en el que estemos hablando, ¿no? Aquí les hablé, digamos, del nivel nacional, pero pues nos faltó abordar como algunas particularidades del nivel subnacional, ¿no? Pero esta cuestión de voy a hacer lo mejor por mi país a lo largo del tiempo es algo que no pocas veces encontramos en las personas civiles de la administración pública y que recurrentemente encontramos en las Fuerzas Armadas, aunque no necesariamente puedan ser las mejores formas en términos de ciertos estándares, por ejemplo, el democrático o el de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Además, creo que esto justo, algo que mencionaba Alejandro que me pareció interesante es como esto de, pues los militares se abren y traen a personas civiles de la academia y para que nos cuenten, nos expliquen, nos den clases, ¿no? Coexistir en estos ambientes. Y un poco es también este entramado de cómo se construye esta dimensión corporativa de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? No estoy diciendo que esa sea una actividad de cooptación, pero es una manera de ir coexistiendo entre los ambientes, ¿no? Es bien sabido que en muchos países hay como una academia orgánica que está a favor de las Fuerzas Armadas, que no cuestiona sus actividades, y hay otra que pues se va colando, ¿no? A tratar de expresar ideas o preocupaciones, pero es parte de cómo se va conglomerando este proceso de interacción con agentes económicos, académicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces eso está ahí presente. Y esto de la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Quién pierde? En términos también corporativistas, ¿no? Si están ganando esta empresa, Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica está ganando algo, ¿no? En términos de la propia institución, está haciéndose de recursos, hay seguridad en las pensiones, está dando esta infraestructura crítica en términos de movilidad. ¿Quién está perdiendo? Creo que hay dos cosas que nos pueden ejemplificar quién está perdiendo. Una conferencia que dio Carlos Slim no hace mucho, donde se quejaba de que entre más obra pública le están dando a las Fuerzas Armadas, su grupo, digamos, empresarial se está quedando sin licitaciones, ¿no? Un poco en el argumento de decir, pues como no hay licitaciones públicas y todos son asignaciones directas a las Fuerzas Armadas, pues no se está dando este proceso democrático, ¿no? Pero más bien era la queja de, ya no tengo chamba porque pues mi chamba la está sustituyendo las Fuerzas Armadas, ¿no? Y un poco mi explicación en esta dimensión corporativa es que las Fuerzas Armadas empiezan a tomar esta visión corporativista a partir de esa dimensión de el servicio a la patria, es decir, en un contexto neoliberal donde los privados están haciendo de todo, vamos a sustituir a esos privados en aquellos aspectos de seguridad nacional, donde la seguridad nacional no es el combate con el enemigo externo, sino mantener la integridad territorial y mantener la institucionalidad que nos ha costado tanto tiempo construir, ¿no? Entonces, todo eso me parece que está íntimamente relacionado. En mis entrevistas he tenido oportunidad de realizar algunas con personas, digamos, empresarios o que tienen relación con empresarios y empresarias, y mencionan que justo ellos en ciertos momentos expresan su descontento de que, y sobre todo aquí a nivel subnacional, pequeñas y medianas empresas que antes tenían licitaciones que les daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes u otras secretarías de Estado, donde ahora están siendo, que están en este estiramiento y en este ensanchamiento, suplen las Fuerzas Armadas esas instituciones que eran como una ventanilla de trámites, ¿no? Lo que decía Alejandro es importante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no construía, pero era la ventanilla para que alguien más pudiera construir. Esa ventanilla se cerró porque hay un sustituto, no solo en términos del trámite, sino también de quién está poniendo la obra, la mano de obra y todo esto, ¿no? Entonces,
¿Quiénes están perdiendo en ese sentido? Pues los grandes conglomerados empresariales de obra pública que podían haber ganado esas licitaciones, y la pérdida la diría que es relativa, ¿no? Porque pues no vemos una fuga masiva de empresas debido a que la participación militar está ahí. En realidad parece haber un equilibrio donde están perdiendo ciertas empresas de un grupo de la élite empresarial, pero están ganando otras. Las Fuerzas Armadas no están haciendo las actividades que realizan en obra pública directamente ellos, también están licitando o subcontratando algunos servicios, algunos materiales, y entonces están recurriendo a pequeñas y medianas empresas locales para hacerse de esos recursos materiales o de humanos, ¿no? Pero no son los grupos que tradicionalmente se veían beneficiados, ¿no? Estas pequeñas y medianas empresas que pertenecían a estos grandes conglomerados nacionales o incluso transnacionales. Entonces, esta dimensión de quién gana y quién pierde, sí vemos eso, o sea, sí hay un juego, digamos, de suma cero, pero no es, al menos al nivel de la investigación que llevo al día de hoy, no hay como una posibilidad para mí de detectar exactamente qué empresas han perdido, qué empresas han ganado, qué grupos están perdiendo y qué grupos están ganando. Pero el proceso sí está ahí, ¿no? Esa sustitución sí conlleva ese proceso, ¿no? Y bueno, para ir cerrando en esta dimensión de las preguntas, esta cuestión de la extrema desconfianza a la estructura gubernamental, creo que también es un hallazgo adicional respecto de este estilo de política pública, ¿no? No es lo mismo hacer política pública en términos donde tienes una confianza en la estructura burocrática a cuando no confías, ¿no? Porque la mayoría de las personas que están ahí no las conoces, no sabes, hay este miedo sobre todo pues de que puedan echar para atrás tus propios proyectos, ¿no? Entonces vas poniendo a la gente en la que confías. De hecho, uno de los hallazgos de las entrevistas que estoy realizando en mi investigación apunta a eso, ¿no? ¿Por qué el presidente actualmente confió tanto en las Fuerzas Armadas? Pues por eso, ¿no? O sea, porque simplemente le dieron este aire de confianza, a pesar de que llevaba 12 años hablando muy mal de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, ahí no voy a decir algo que no sea público, hay un montón de notas y videos donde hay estas expresiones peyorativas o negativas hacia las Fuerzas Armadas que se han trasladado a el pueblo uniformado, bueno, confiable, eficiente, enfocado en el desarrollo nacional, ¿no? Y esta dimensión donde digamos, yo apuntaba aquí de lo que escuchaba de la pregunta de Alejandro, ¿no? Si existía evidencia para ver cómo estas cuestiones le ponía este mecanismo que yo les decía de reducción de riesgo, ¿no? Realmente es un mecanismo que yo no he logrado verificar, porque esta cuestión de vendieron o no los militares la solución o simplemente dijeron, sí señor, hacemos lo que usted nos diga. Creo que es insisto, es una coexistencia, ¿no? Hay una expresión de la necesidad y hay de pronto algo de atrás donde dice, pues, o sea, nosotros sabemos que tenemos la necesidad de hacernos de recursos para mejorar nuestra infraestructura, pero si se lo pedimos, no nos lo va a dar, porque estamos en la austeridad republicana. ¿Qué tal si nosotros hacemos eso? ¿Por qué no vamos a poder, no? Tenemos ingenieros militares, tenemos, ¿no? Y hay en el gremio justo la ingeniería civil, pues hay algunos ingenieros civiles que he entrevistado que me dicen, pues es que no es lo mismo, pero recordemos también que la ingeniería civil nace de la ingeniería militar, ¿no? O sea, la contraparte deriva de ello, y esto me lleva a pensar en toda la dimensión tecnológica que vivimos actualmente, que ha derivado de este complejo militar industrial del que hablaba previamente, ¿no? Entonces, también es que no somos tan ajenos los unos a los otros, pero se nos ha querido poner una distancia importante. Entonces, evidencia sobre si ellos se vendieron como los que iban a solucionar los problemas, no tengo en suficiencia para los casos que no son seguridad pública, pero sí para los casos que son seguridad pública, ¿no? Específicamente con la Guardia Nacional, sí hay, en las entrevistas que he realizado, sí hay evidencia de que las Fuerzas Armadas pues posicionaron esta solución de la Guardia Nacional, no con ese nombre y tal, pero sí con la experiencia previa que ya tenían de se nos solicitó una gendarmería, se nos solicitó ampliar la policía militar y todo esto, pues tengamos un cuerpo especializado en eso, porque no nos vamos a salir de ahí, porque es donde nos sentimos más cómodos posiblemente, pero además de donde sacamos más dinero. La federación nos da dinero para sustituir a instituciones de seguridad pública, los estados nos pagan por ir a hacer tareas de seguridad pública, los municipios nos pagan por hacer tareas de
seguridad pública, ¿por qué las vamos a dejar? Al contrario, hay que fortalecerla. Y de ahí este mecanismo del estilo legalista. Hay una exigencia dentro del gremio de decir, lo vamos a hacer, pero denos un marco legal, denos un marco legal, denos un marco legal. El día de hoy el marco legal existe en términos sumamente cuestionables, porque es una reforma constitucional que con un transitorio le da vida, digamos, amplía estas funciones de seguridad pública. Sin embargo, tampoco es que sea operativamente satisfactorio para quienes realmente están haciendo esas labores. Eso creo que como primer carta de presentación pudo haber derivado en que se hicieran solicitudes donde la Fuerza Armada dijera, pues lo hacemos. Yo no creo que estén o sea, que estuvieran tan preparados para esos proyectos por los errores y las deficiencias que vemos en algunas de las obras que se están realizando. Y lo de el corredor interoceánico, pues es otra cuestión porque se está siendo administrado por la Armada de México, por la Secretaría de Marina, y tiene una connotación geopolítica distinta a la que tiene el Tren Maya para el ejército, ¿no? Entonces, por eso no lo traje a colación, pero sí es importante que hagamos estas distinciones, y creo que con ello fui dando respuesta a la mayoría de las preguntas. No sé si alguien más tuviera alguna aportación o algún comentario que realizar. Verónica Arana nos dejó una pregunta en el chat y dice que posterior a la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas han tenido dos papeles evidentes: la seguridad nacional y ahora la seguridad pública y la apropiación de sectores económicos estratégicos, hoy abiertamente. Pero ¿a quién realmente favorecen las empresas militares? Pues diría en un primer momento que justamente bajo esta configuración de la iniciativa militar empresarial, pues los primeros en favorecerse es la institución militar, ¿no? Pero no pensemos que el beneficio va a permear en toda la estructura jerárquica, ¿no? Seguramente es un beneficio que va a estar en la cúpula de la jerarquía militar, hablando, por ejemplo, de generales y coroneles, no necesariamente en el soldado o en el capitán primero, ¿no? O sea, esto también es importante que lo dimensionemos. No todos los militares están viendo beneficiados de esto. Pero algo donde yo sí veo que hay un beneficio institucional es justamente en ver hacia dónde se van a asignar los primeros años las ganancias de estos proyectos empresariales, o sea, las pensiones. El país tiene un problema de pensiones muy serio, muy grave. Pero las Fuerzas Armadas tienen un problema aún más grave porque ellos, a diferencia de nosotros que ya no, que empezamos a trabajar con esta llamada ley del 97 y todo este rollo de las pensiones, ellos sí tienen garantizada su pensión, así como la imaginamos en nuestra mente, al 100%, o bueno, con ahí algunos ajustes y tal, en cuanto se retiren, ¿no? No sé si vieron que hubo una iniciativa reciente donde se estaba probando que ciertas actividades contaran el doble, y entonces los militares ya no tenían que esperar 20 años de servicio, sino en 10 años de servicio se podían retirar, ¿no? Y una de esas actividades es la obra pública. Pues, ¿por qué? Porque al final no va a ser lo mismo que se pensione no sé, pensemos en un teniente coronel a que se pensione un general de división, ¿no? O sea, el monto que se va a ir a esa pensión es mayor si permitimos que llegue al escalafón más alto en esos 30 y tantos años de servicio, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que problematizar. Entonces, el beneficio principal yo lo veo que es institucional, a partir de solventar un problema que es un problema nacional, pero que en el gremio es muy particular, porque pues el militar que llega a general de división, pues se va con cierto salario y se le tiene que respetar, ¿no? Pero nosotros, si los últimos 5 años de nuestra vida profesional terminamos trabajando en un pequeño negocio, ganando 7,000 pesos quincenales, pues así, o sea, bueno, a quienes se jubilarían les tocaría eso, ¿no? Los que no, tendremos que ver cuánto nos queda en nuestra afore y cuál es el mecanismo que vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, yo lo veo ahí, y claro que sería interesante hacer un rastreo de beneficios individuales, pero pues es más complicado y sería más interesante, pero es más complicado también. No sé si hay alguna otra pregunta. José Luis. Sí, muchas gracias. La verdad es que me esperé al final porque entiendo no es el objetivo central de la presentación, pero
a lo largo de ella la duda me carcome. Sí la quiero hacer. ¿Qué pasa? Entiendo que el crecimiento de las Fuerzas Armadas, digo, a pesar de las diferentes maneras que tenemos, pues sigue una lógica pues de supervivencia organizacional, ¿no? En una realidad en la que las guerras, al menos en México, no son inminentes y no son un problema como muy grave, ¿no? La evolución de la imagen que se tiene del soldado ha pasado ya por ha tenido muchos cambios en los últimos años. Vaya, son comentarios no tan agradables, pero yo llegué a escuchar percepciones que decían, no, pues es que el ejército sirve para pintar escuelas y para atender en los desastres naturales y ya, ¿no? Después, en Calderón, pues servía para darle coscorrones a los malos y a los buenos, ¿no? Y ahorita pues, son los que construyen. Vaya, me parece que están tratando con esta lógica que planteas, pues de sobrevivir, ¿no? Pero creo que una de las inquietudes pues que muchos ciudadanos, eh, una muy común es, bueno, pero ¿por qué le das poder al del rifle, no? O sea, rayos, ¿por qué se lo estás dando al del rifle? Entonces, eh, sé que no era como la intención de la presentación, pero existen datos de la proporcionalidad de este crecimiento de las Fuerzas Armadas y su capacidad de fuerza, o sea, su capacidad de poder militar en términos, pues no sé, de armas, de cuarteles, de preparación militar. No sé si los que estén haciendo, digo, sé que tienen que hacer un servicio militar básico, pero no sé si además de estar en la obra, estén entrenándose para una posible guerra, ¿no? No lo sé. Entonces, la pregunta es esa, si existe una proporcionalidad o si efectivamente, como está transicionando en que ya no es necesariamente protección, su capacidad militar se ha estado reduciendo, que es lo que yo quisiera creer, ¿no? Esa es la pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y creo que voy a justo retomar algo que creo que Alejandro comentaba con el tema de las ligas, ¿no? O sea, la liga da de sí y se va a romper, ¿no? Entonces, el mayor problema de un estiramiento que involucre un ensanchamiento de funciones en las Fuerzas Armadas es que la liga dé de sí, ¿no? Y esto es muy problemático porque por un lado, no puedes, ya que estiraste la liga y le metiste cosas para cubrir esos huecos, si quitas esos huecos, esa liga va a quedar floja, ya no sirve, ya no ajusta. Pero si entonces la estiras tanto o la mantienes así durante mucho tiempo, puedes, o sea, si la sigues estirando, se va a romper. Y si la dejas así, realmente qué tanto te funciona esa liga abarcando esas cosas, ¿no? O sea, creo que tenemos tres escenarios que son problemáticos ambos, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa porque justo eso que tú preguntas es una de las otras grandes preguntas derivadas de mi investigación al menos, ¿no? ¿Qué tanto esta participación en todas estas tareas, este ensanchamiento a partir del estiramiento, está derivando en una reducción de capacidades en materia de defensa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy muy cuidadosa de decir o de respaldar afirmaciones que dicen que lo problemático de las Fuerzas Armadas es que están diseñadas y hechas para la guerra, sobre todo en el contexto mexicano. El ejército mexicano realmente nunca estuvo en un contexto de guerra tradicional, porque aparte nuestro parámetro de estudio son los ejércitos europeos que sí están coexistiendo en estos ambientes de guerras regulares. Nosotros en América Latina, o sea, con puntuales excepciones, no estamos en ese contexto y México mucho menos. Además, esto Raúl Benítez Manaut lo ha escrito en muchos textos, ¿no? Por un lado, México tiene esta dimensión donde pues es un ejército multipropósito, o sea, tiene muchas tareas, por ejemplo, pintar escuelas, barrer calles, no sé si recuerdan ustedes, hubo un tiempo donde iban a alfabetizar zonas rurales, ¿no? O sea, hacían mucha labor social, ¿no? Entonces no podemos decir que no hacían esas tareas y que siempre han sido máquinas de guerra. Era parte de alguna de sus tareas, pero no todo es hacer la guerra o matar personas, ¿no? Pero también
coexistimos en un ambiente geopolítico donde nuestro vecino, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pues por un lado es nuestro principal socio comercial y nuestro principal aliado militar, y hay dudas o había dudas sobre la posibilidad de que nos quisieran atacar, y además si nos quisieran atacar, pues al final no tenemos las capacidades para responder, ¿no? Entonces, ¿para qué desarrollar capacidades o gastar dinero en algo que la probabilidad es mínima y si sucede es poco probable que nos podamos defender, ¿no? Entonces, en ese escenario, la pregunta antes a la tuya sería, ¿realmente se han desarrollado previamente capacidades bélicas en el ejército mexicano fuera de una dimensión de saber utilizar las armas y emplearlas en contextos muy concretos, ¿no? ¿Y qué tanto ha permeado, por ejemplo, esta dimensión de la guerra contra las drogas? No es una guerra regular que permita tener capacidades de defensa. Otra cuestión, lo que tú bien dices, pues si están haciendo estas cosas, ¿qué tanto tienen tiempo para estarse preparando para otras, no? En mi experiencia profesional me tocó trabajar con las Fuerzas Armadas de México y Centroamérica durante el sexenio, lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, dando capacitación sobre uso de la fuerza a militares, ¿no? Entonces, si nosotros les dábamos capacitación del derecho internacional humanitario, que son las reglas de la guerra, ya no les entraban las otras reglas porque se contradicen y además tienen conceptos muy similares. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Privilegiar, enseñarles lo que estaban necesitando saber en ese momento, ¿no? Necesitan saber cómo es actuar como primer respondiente y no cómo es interactuar con un prisionero de guerra, al cual tal vez nunca vayan a ver. Entonces, ¿tuvieron en algún momento las capacidades bélicas para desarrollar sus actividades tradicionales en este marco eurocentrista? Yo la verdad es que lo pongo mucho en duda en muchas ocasiones, ¿no? Si uno hiciera algunas encuestas, hay personal que está más familiarizado con los derechos humanos como cuestión jurídica que con el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra. Entonces, eso nos podría dar, o sea, nos permitiría tener un primer indicador o sensación sobre a dónde iría esto. Y otra cuestión, están haciendo ahora un montón de cosas. El mismo personal que antes hacía 2 actividades ahora hace 4. Este mecanismo de ensanchamiento también está trayendo violaciones a los derechos laborales del personal militar que no se visibilizan y se justifican debido a esa labor a la patria, esa entrega y esa obediencia, cosa que no está en otros sectores. Entonces, esto también es importante problematizarlo, por ejemplo, a la luz de la discusión actual sobre las 40 horas laborales, ¿no? ¿Por qué las autoridades civiles que le delegan todo a las Fuerzas Armadas y que no les importa que trabajen 18 horas con el estrés laboral al tope y ganando el mismo salario y que hagan un montón de cosas con poquitos recursos, les va a importar aprobar una reforma en la que se reduzca la jornada laboral, ¿no? O sea, creo que eso también es algo que nos puede dejar mucho que pensar. Y creo que ahí cerraría la respuesta. Creo que no respondo todo lo que preguntas, pero me parecen elementos interesantes a compartir. Y Bueno, nos dejan aquí en el chat otra pregunta. Alejandra Marmolejo pregunta, ¿hay evidencia empírica de los efectos del estiramiento de las Fuerzas Armadas en temas electorales y de participación política? Si existen, ¿qué tan riesgoso es que las Fuerzas Armadas tengan participación activa sobre la democracia? esa es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo con el contexto actual. Personalmente, en mi investigación no he topado alguna evidencia relacionada con, pues, qué tanto pueden influir, por ejemplo, este estiramiento de las actividades y el ensanchamiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones electorales. Cuando ha salido el tema es esta dimensión más bien sobre los bandos políticos dentro de las instituciones militares, ¿no? Hay una parte del ejército, y quiero ser cuidadosa con esto que voy a decir, parece ser un ejército que está más en el centro, en el espectro político del centro, ¿no? Ni centro derecha ni centro, pero un poco más inclinado incluso en algunas cuestiones al centro izquierda, lo cual me parece interesante, mientras que en la Armada hay una posición de centro o centro derecha, ¿no? Entonces también vemos que hay unos espectros complicados y de nuevo, soy cuidadosa porque no estoy generalizando que todo el ejército, todo el personal del ejército va a votar de esa manera o puede influir de esa manera. Lo interesante que estamos viendo actualmente con el ensanchamiento es una participación de
militares en ciertos contextos subnacionales para repartir, por ejemplo, volantes a favor de un partido político, hacer campaña directamente hacia una candidata o candidato, y eso pues sí tiene repercusiones en el quehacer democrático, ¿no? Porque se supone que las Fuerzas Armadas tienen que ser una institución apolítica, ¿no? Entonces, personalmente cada militar podría militar en donde quisiera, con esta similitud, ¿no? del término, pero como persona uniformada, como institución, pues tienen que ser apolíticos, ¿no? Y eso es parte también de la tradición de las Fuerzas Armadas, gobierno que llegue, gobierno que bajo la institucionalidad representada en el Ejecutivo Federal, pues se le da la lealtad, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto, era una gran preocupación con cuando llega Fox, con la transición democrática a nivel nacional, no sucede un golpe de Estado, hay roces entre los secretarios de Estado y en materia de defensa y Vicente Fox, sí los hay, pero no hay un golpe de Estado, o sea, eso no lo vimos. Y con Andrés Manuel López Obrador lo mismo, y con Peña Nieto cuando regresa, pues, o sea, no hay este peligro tan inminente porque no es parte de la tradición de las Fuerzas Armadas mexicanas como que anteponerse, ¿no? Como, por ejemplo, si lo observamos en 2009 en Honduras, cuando bajo el golpe de Estado que se le da a Manuel Zelaya, las Fuerzas Armadas son muy contundentes, ¿no? No vamos a dejar que siga avanzando el comunismo representado en la izquierda de esta persona, ¿no? Y toman un rol que además constitucionalmente tienen, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas en Honduras pueden intervenir en esos términos en las elecciones, ¿no? Entonces, pues yo diría que eso es un poquito la evidencia que yo he visualizado y los riesgos que yo encuentro ante esa participación, que creo que los riesgos son más bien para la propia institución en primer lugar y después para el proceso democrático, que de por sí, pues en México es bastante viciado y complicado. Ok, pues al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, nada más nos resta agradecer esta presentación que fue muy ilustrativa y que ha sido pues del interés de muchas personas. De parte del seminario les damos las gracias, le damos las gracias a la ponente Daira. Me veo que de parte del seminario les están entregando su constancia de participación, ¿no? Entonces ya, en cuanto la tengamos, se la haremos llegar. Pero muchísimas gracias por esta participación y una investigación muy interesante que será, eh, pues tendrá bien leerse cuando se publique bueno, primero que se defienda y luego que, que se publique en el repositorio, pues ya le estaremos echando un vistazo. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Insisto, es la primera vez que ya socializo hallazgos, entonces fue muy gratificante escuchar las preguntas y los comentarios y pues desearles muchísimo éxito con el seminario y con sus labores académicas después de esta actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta Hasta luego. luego.